Capítulo 17. 714 DNM, 24 BB. Mes 8. Coruscant, Torre Mandalore. Talmerrick. ¿A qué juego está jugando? Anoche fue, bueno, podría haber ido mejor. Tuve que lidiar con el anuncio de un estado separatista del gobierno gobernante del sector mandaloriano, que no era algo con lo que quisiera lidiar. Probablemente iba a tener una conversación con el canciller sobre esto en algún momento si la situación seguía empeorando, que es algo que preferiría no hacer. Si solo el gobierno fuera un poco más fuerte, entonces ese advenedizo no se atrevería a hacer algo como esto. Con suerte, Satine podría lidiar con eso, pero su pacifismo de muñeca floja iba a ser el fin del sector Mandalore. Es más probable que Vizsla tuviera que intervenir en su lugar. Si su grupo eliminara a la facción plateada sin anunciarse como de Atuach, pero lo hiciera más tarde, ganarían mucho favor con los mandalorianos que aún están indecisos. Mi día ya estaba lleno lidiando con la locura de esta farsa de un director ejecutivo que intentaba apoderarse del sector mandaloriano, y ahora tenía que lidiar con la pequeña representante Crise. Volviendo a mirar los papeles, pregunté, ¿desea tomarse un año sabático? Intentando confirmar qué estaba pasando. La chica rubia, con su característico vestido verde, estaba sentada frente a mí en una cómoda silla que tenía para esas reuniones en mi despacho. Fuera de la ventana, el tráfico pasaba lentamente, proyectando sombras en la habitación ricamente decorada bajo el sol del mediodía. Sí, senadora Merrick, he decidido aceptar su oferta de tomarme un tiempo libre después de todo el fiasco del mes pasado. Lo dijo con una sonrisa que era única para ella. Como si fuera una simple petición y no una especie de juego. No soy ciego, podía ver la conexión. Negó haber abandonado Coruscant cuando todo marchaba bien en el sector Mandalore, pero en cuanto este plateado blanco decidió declarar la independencia, de repente quiso volver al sector por la vergüenza de ganar una pelea contra matones callejeros. Una historia plausible, ¿no? No, Satine la estaba llamando de vuelta y probablemente sería su enviada elegida para recorrer el sector e intentar evitar que planetas individuales se unieran a Plata Blanca. Por un lado, esto sería bueno para la estabilidad del sector, ya que este plateado blanco no formaba parte de ningún plan para el futuro del sector y preferiría que fracasara antes que triunfara. Por otro lado, permitirle ir a reunirse con los bloques políticos de cada planeta del sector sin duda impulsaría sus planes de, sin duda, reemplazarme en mi puesto en el Senado. Así que la pregunta es, ¿estoy dispuesto a permitir que un bien a corto plazo ponga en peligro la estabilidad a largo plazo de mi puesto en el Senado? Afortunadamente, el último discurso político del conde Dooku tuvo un gran impacto en la República. Eso solo ya ha provocado que más de una docena de sectores se retiren de la República para unirse a esta confederación en formación. Mi tiempo en el Senado probablemente se acortaría de todos modos, tan pronto como se llevara a cabo el golpe de Estado, y dudaba que Vizsla mantuviera a esta niña con sus conexiones con Satine. Probablemente sería desterrada del sector solo por estar conectada políticamente con los pacifistas y los escaños senatoriales, que serían transferidos a la Confederación, permanecerían en mis manos. Suspirando, escribí mi nombre en la hoja y dije, elegiste un momento terrible para presentar una solicitud como esta. Imagino que el sector se incendiará con todo ese asunto del códice plateado. Siempre supe que sería un problema. Negando con la cabeza, continué. ¿Qué planetas planeas visitar exactamente? Nada demasiado agotador, quiero mantenerme lo más alejado posible de la situación actual con el códice plateado. Probablemente visitaré Concordia, Arsue, Hakelia y, finalmente, Ordo. En total, me llevará un mes visitar todos esos planetas, quizá haciendo algunas paradas por el camino, dependiendo de cómo organice el viaje. Asentí, notando que todos esos planetas estaban más al sur del núcleo del sector Mandalore. Gargon estaba más cerca de la vía Idiana, pero también más al norte, así que, en teoría, estaría a salvo de cualquier ataque directo si la Plata Blanca decidía jugar a los asesinatos. Una oportunidad perdida. Si hubiera estado un poco más cerca, podría haber filtrado su itinerario a Dooku. Aún así, tenía interés en posiblemente eliminarla, y yo no iba a negarme a que una rival política fuera eliminada del tablero. Pero viendo el horario, teniendo en cuenta las semanas de viaje que haría de vuelta al sector Mandalore y las semanas necesarias para el regreso, estaría libre de ella hasta casi fin de año. En realidad, no era mala idea. Asintiendo, miré al joven representante y le dije, bueno, intenta no meterte en líos durante el viaje. Aunque las cosas están bastante tranquilas en el Senado, si quieres quedarte en el sector Mandalore hasta principios del año que viene para visitar a tu familia en Mandalore, estaría bien. Puedo encargarme de las negociaciones con los hitorianos mientras estás fuera.
Tanya sintió, pareció entender mi insinuación y dijo, suena bastante razonable, sí, creo que me aprovecharé de un viaje un poco más largo de lo planeado. Haré la última parada en Mandalore antes de regresar a Coruscant. Sonriendo, le devolví su datapad y le dije, disfruta tus vacaciones, Tanya, y dile a Satine que la apoyaré en cualquier decisión que tome con esta tontería del códice plateado. Ella asintió y dijo, así lo haré. Nos vemos cuando regrese el año que viene, senador Merrick. Antes de levantarse de su asiento para irse, nos vemos el año que viene, Tanya, dije con una sonrisa amable, esperando no hacerlo. XXXX. Puerto Espacial de Coruscant, astillero privado Strukordak. Bueno, esta es una nave acogedora, dije, mirando la imagen familiar de una nave de persecución Lancer. El Lancer era una nave de 34 metros de largo, y aproximadamente lo mismo de ancho también, con el cuerpo principal en forma de platillo. Desde los lados sobresalían dos conjuntos de motores, así como un tercero desde la parte trasera y un compartimento para el piloto que sobresalía del frente. De las variantes de grado militar en las que había servido, esperaba 2 cañones láser montados en la parte delantera a cada lado del compartimento del piloto. Parecía que este modelo en particular, al estar hecho para civiles, solo tenía el cañón montado en la parte dorsal. Sin duda, el rayo tractor, que también era uno de los favoritos de las variantes militares, también faltaba. Este no tenía mucho trabajo de pintura, el color hierro bruñido con algunas vetas plateadas era lo único notable. Escota estaba de pie junto a mí, negando con la cabeza. Pensé que la princesa habría esperado al coronet o incluso habría tomado un transporte regular de vuelta al sector Mandalore. Comprar su propia nave parece un poco excesivo. ¿De dónde sacó el dinero para esto? Inversiones adecuadas, dijo la voz de X4, que subía por la pasarela hacia el muelle donde habíamos encontrado la nave. Llevaba una maleta, probablemente llena de las pertenencias de Tanya. Antes de que pudiéramos preguntarle a qué se refería, X4 continuó. Y sabiendo con quién hablar, el gerente de la sucursal local de Mandel Motors tenía 3 de esta Lancer Pursuit Craft modificadas para exhibir y las vendía individualmente a unos 120.000 créditos cada una. Sin embargo, un descuento del 20% en regalías por una compra al por mayor redujo el precio a 200.000 créditos por las 3. Miré a X4 y le hice la pregunta que seguro que toda la Guardia Real del astillero estaba pensando en ese preciso instante. ¿Múltiples? ¿Cuántos de estos tiene ahora? 3, dijo Tanya, interrumpiendo a X4, y ella y su doncella cruzaron el embarcadero hacia nosotros. Técnicamente tengo 3. Habría comprado solo uno, pero X4 me convenció de que tener un par extra sería beneficioso para la misión. ¿Qué misión? Pregunté, entrecerrando los ojos, agradecida de no llevar casco, de lo contrario no lo habrían visto. Necesito saberlo ahora mismo. Podemos hablar en cuanto estemos dentro de la nave, dijo con naturalidad, pasando junto a nosotros hacia la nave, que bajó la rampa al presionar un botón de su brazalete. Mirando a los demás guardias reales, los vi encogerse de hombros, confundidos, antes de que los guiara a bordo. El interior de la nave era bastante elegante, aunque noté que parecía tener un espacio de carga más grande que la versión militar en la que había servido. En cuanto estuvimos a bordo, Tanya presionó algunos botones y la puerta empezó a cerrarse. Luego dijo, X4, por favor, muéstrale las habitaciones en las que nos alojaremos. El droide asintió antes de señalar una puerta. A través de esa puerta hay un pasadizo que conduce a 2 habitaciones con literas, una con 2 camas y la otra con 4, que puede usar la Guardia Real. Señaló hacia la parte delantera de la nave y dijo, la cabina del piloto y la cabina del capitán serían, por supuesto, la habitación de la señora Tanya y su doncella, más allá de eso está la cabina. Capitán Stud, creo que está calificado para volar, ¿correcto? Asentí. Tendremos que subir allí más tarde para que se familiarice con los controles. X4 comentó antes de continuar. Es una disposición de asientos estilo cañonera para 2 personas. Simplemente asentí. X4 se giró para señalar la puerta opuesta al área de la tripulación, por allí está el área común y la cocina. Y apuntando hacia la parte trasera de la nave, indicó el área de carga por la que entramos. En caso de emergencia, las cápsulas de escape están cerca de la parte delantera de la nave, junto al área del piloto. Tan pronto como X4 terminó, Tanya habló. Ahora que todos están familiarizados con dónde está todo, acomódense. Capitán Strug, vea si podemos ponernos en camino hacia el sector Mandalore y a las 1600 HRS tendremos una reunión para discutir la misión.
Una parte de mí quería preguntar qué misión, ya que hasta donde yo sabía, esta era una simple misión de transporte de regreso al sector Mandalore, pero la otra parte de mí, la parte que me mantuvo con vida durante la guerra civil, notó que la princesa dijo que lo haría a las 1600 horas. Es extraño que haya usado horario militar para esto, no es como si hubiera pasado tiempo allí. Entendido, negué con la cabeza y miré a los demás guardias reales antes de decir: Tavi, Ordo, Castell y Mog, tendré la habitación de 4 camas. Scott y yo nos quedaremos con las de 2. En cuanto al pilotaje, estaré en la proa de la nave y, como tengo la oportunidad, mejor les doy un poco de entrenamiento de vuelo por si surge una emergencia. Empecemos con Mog, dije mirando hacia el hacker. Recibí un coro de sí, señores, antes de que todos empezaran a moverse. Seguí a Tanya y a la doncella hacia la proa de la nave antes de que se encerraran en los aposentos del capitán para tener algo de privacidad. Terminé de caminar hacia la proa de la nave y descubrí que el droide no estaba acostado. Los asientos seguían en configuración de cañonera, lo cual al menos me resultaba familiar. Tomé el asiento del piloto, le pedí a Mog que tomara el del copiloto y negocié con la autoridad portuaria de Coruscant para obtener permiso para que nuestra nave abandonara el planeta. No fue una conversación larga y pronto estábamos en el aire, surcando la atmósfera. Tras unas pocas negociaciones con el control de tráfico, estábamos en el espacio. Disfruté mucho del manejo de la nave. Era bastante rápida para su tamaño y maniobrable. La ubicación de los 3 motores le permitía girar en un instante. En teoría, no podía probarla sin sacudir a todos dentro, y cuando se transporta a la realeza, eso no es la mejor decisión. Una vez que la nave tomó rumbo y la puse en hiperespacio, me estiré hacia atrás y me levanté de mi asiento, volviendo a la zona con Mog siguiéndome. Vi que la mayoría de la Guardia Real estaba sentada en un banco en la mesa del comedor, y al parecer alguien tenía acceso a la Loret, ya que veían parte del espectáculo de los Rangers plateados en un panel lateral de la sala. Revisé mi brazalete, y vi que estábamos a solo 5 minutos de la hora de la reunión con Tanya, así que hice la pregunta obvia. ¿Alguien más cree que esto es realmente sospechoso? Inmediatamente, las 5 manos de los guardias reales frente a mí se alzaron. Eso es más o menos lo que pensé. ¿Alguna idea de qué está pasando? Pregunté mientras tomaba asiento a la mesa. Ni idea, dijo Tavi con naturalidad, solo sé que hay un pequeño problema que empieza en el sector mandaloriano y de repente quiere irse a casa. ¿Qué clase de problema? Preguntó Ordo, levantando la vista de su libro. Del tipo de la Segunda Guerra Civil Mandaloriana, ese escritor del Códice Plateado finalmente apareció y se declaró independiente del sector mandaloriano y está, ya sabes, removiendo el avispero, dijo Escota desde donde estaba sentada con naturalidad. Todavía no puedo creer que el Códice Plateado lo haya escrito ese tipo. El hombre era un capataz durante el bombardeo de Keldavi. Es imposible que esté a favor de las libertades personales que se implicaban en el primer códice, dijo Mog con naturalidad. Un capataz para uno es un héroe para otro, dijo Castell. Muchos antiguos mandalorianos creen que si serviste en la defensa de Keldavi durante ese asedio, hiciste lo correcto, incluso si les pusiste collares explosivos a tus trabajadores. ¿Se confirmó eso alguna vez? Oí que era más bien una leyenda. El hachador preguntó con curiosidad. No se puede confirmar ni negar porque la fábrica explotó. Ni siquiera se intentó excavarla a fondo para descubrir si era cierto o no. Gran parte del liderazgo de Keldavi permaneció en su puesto durante mucho tiempo bajo el control de los nuevos mandalorianos, así que si había alguna evidencia, fue destruida durante los esfuerzos de reconstrucción o directamente pagada para ser destruida por el señor director ejecutivo convertido en líder demagogo. Respondí. Fue una jugada inteligente de su parte. Publicar ese códice como lo hizo antes de revelarse permitió que la gente se sintiera cómoda con sus ideas, dijo Castell con naturalidad, negando con la cabeza. Y por eso no construyes tu ideología con cosas que lees en línea de personas anónimas. Terminas en una situación en la que has construido tu visión del mundo en torno a las enseñanzas de un hombre que probablemente llevará al sector a una guerra civil si se le permite campar a sus anchas. Escota, siendo la voz de la razón en el grupo, dijo lo que había que decir. Entonces es una suerte que él no le haya escrito. La voz de Tanya interrumpió nuestra conversación y me giré para mirarla. De todas las cosas que esperaba verla vestida, una armadura mandaloriana completa con su casco bajo el brazo y su doncella justo detrás con su propia armadura sería el último en la lista. Al entrar en la habitación, dejó su casco sobre la mesa antes de pararse frente a nosotros. El director ejecutivo de Mandal Hypernautics no escribió el códice plateado. Yo sí. Hubo un momento de pausa mientras todos asimilaban eso antes de que Tavi se riera. Estás bromeando, ¿verdad? Quienquiera que haya escrito el códice plateado no pudo haber sido un nuevo mandaloriano, siempre hace lo que dice Satine.
Parece que estoy bromeando. Pero sí, siempre hago lo que dice la duquesa Satine, dijo Tanya, mirando a Tavi, dejando que él finalmente descifrara las implicaciones de esa afirmación. ¿El códice plateado está patrocinado por el Estado? Pregunté, sorprendida por este giro de los acontecimientos. No, no patrocinado por el Estado propiamente dicho, sería mejor decir aceptado por el Estado, dijo Tanya, negando con la cabeza. Quería crear una opción moderada para intentar atraer a las personas que estaban molestas con los nuevos mandalorianos y también atraer a los nuevos mandalorianos que querían experimentar algo de lo que hablaban los viejos mandalorianos. Una forma de fomentar la paz, por así decirlo, así como abrir oportunidades económicas. Desafortunadamente, no sospeché que un director ejecutivo con mentalidad corporativa usaría esto como una oportunidad para crear un estado escindido e intentar usurpar el gobierno de los nuevos mandalorianos. Esa es mi culpa, por eso tengo que hacer algo para desacreditar a este falso plateado antes de que desencadene otra guerra civil mandaloriana. No te vas de vacaciones, vas a Gargón, dijo Ordo primero, pero todo lo estábamos pensando. Sí, esa sería la suposición correcta en esta situación, dijo Tanya encogiéndose de hombros. No puedo permitir que este falso plata destruya el trabajo que he creado con el Códice de Plata. Me llevó varios años crear un documento que estimulara el debate sin provocar una guerra civil, y este hombre está haciendo todo lo posible para arruinar todos esos años de trabajo. De acuerdo, dije poniéndome de pie, a ver si entiendo bien la situación. Vamos a ir a Gargón para que te maten un número indeterminado de mandalorianos que se han comprometido con un documento que creaste y han acabado en el bando equivocado de una guerra civil ideológica entre el verdadero creador y un falso profeta, por así decirlo. Odio que hayas usado la palabra profeta, pero sí, vamos a Gargón, principalmente para encontrar la manera de derrocar al CEO antes de que pueda asumir el sector en la guerra. Pero no moriré, ya que planeo vivir hasta la jubilación. Negué con la cabeza ante eso. Te he visto luchar, admito que eres bastante bueno, pero esto será contra guerreros mandalorianos entrenados, gente que ha pasado su vida luchando. No sé que también has sido entrenado, pero no creo que puedas enfrentarte a sus guerreros, tal vez puedas enfrentarte al mismísimo CEO, ya que dudo que esté tan bien entrenado como podría haberlo estado dirigiendo una gran corporación. Capitán Strug, diría que el entrenamiento de esos mandalorianos de Gargón está a la altura de sus estándares de la Guardia Real. Preguntó Tanya, mirándome directamente. No, al menos no a mis estándares. Sobre todo porque consideraba que éramos algunos de los mandalorianos mejor entrenados del sector. Entonces, si me entrenara para cumplir con tus estándares, ¿crees que tendría alguna posibilidad? Dijo con una sonrisa. Me crucé de brazos, sin gustarme el rumbo de la conversación, antes de decir. En teoría sí, aunque no me gusta lo que insinúas. O sea, las implicaciones son bastante simples. Si cumplo con tus estándares de entrenamiento, no aumentarían las posibilidades de derrotar con éxito a False Silver. Suspiro y niego con la cabeza. Sí, pero hay una pregunta que me interesa más. ¿Sabe la duquesa que te has propuesto detener a este False Silver? Teóricamente no, y por la sencilla razón de que esta operación no puede considerarse dirigida por la duquesa. Cualquier ataque de la duquesa será utilizado por False Silver para aumentar su notoriedad y acercar al sector a una guerra civil. Sin embargo, si el verdadero White Silver aparece, arruinará sus esfuerzos por reunir un ejército para luchar por el sector Mandalore. Eso sería preferible, ya que el verdadero White Silver puede desaparecer de nuevo en el anonimato. De acuerdo, empiezo a comprender la idea general de tu plan, dije, reclinándome en la mesa. Repasaré los pocos fallos que veo y puedes intentar resolverlos sobre la marcha. Una vez que entremos en el sector mandaloriano, tienes que estar en ciertos lugares y sin duda la gente lo sabrá si no te presentas en esta nave. Las múltiples naves, por eso compraste múltiples naves. Correcto, dijo Tanya con naturalidad, las otras dos naves están bajo el control de tripulaciones que X4 contrató. X4. Miró al droide que entró en la habitación. Las naves de carga ligera 2 y 3 recogerán un cargamento de mercancías mandalorianas en cada planeta donde la maestra debía aterrizar antes de regresar a Coruscant. Tendré que ajustar sus horarios según sea necesario, pero deberían servir como señuelos adecuados. No solo eso, Va y 2 guardias reales de tu elección pueden estar a bordo de uno de sus cargueros, haciendo varias apariciones en lugares muy públicos para que la gente asuma que estoy donde se supone que debo estar. Parece que necesitas más doncellas, dije, señalando que eso reduciría las fuerzas a su disposición en 3 guerreros. Algo que tomaré nota en el futuro y rectificaré. La princesa explicó encogiéndose de hombros.
De acuerdo, entonces tienes señuelos para que la gente no sepa dónde estás, eso lo entiendo. Sin embargo, tu armadura es bastante distintiva y la armadura de la Guardia Real es realmente distintiva. ¿Cómo vamos a manejar eso? He contactado con un armero llamado Zoom y le he explicado una parte de la situación. Se reunirá con nosotros en el Concordia y nos proporcionará conjuntos de armadura para que no destaquemos de formas que no queremos. Así que ya tienes tu coartada de cómo vas a luchar de incógnito. ¿Tenemos algún contacto en Gargón que pueda apoyarnos? Extendí la mano y enumeré cada punto con un dedo. Bo-Katan está actualmente en Gargón y tiene algunos contactos con las facciones locales. Con suerte, con su ayuda, podremos expandir nuestras fuerzas y hacer que esta operación sea una lucha más justa. Levanté el dedo. ¿Alguien más tiene algo que señalar? Pregunté con la esperanza de que alguien encontrara una mejor manera de detener esta misión, porque, francamente, ella lo había pensado bastante y el hecho de que estuviera dispuesta a someterse a un entrenamiento para aumentar sus posibilidades de éxito hablaba muy bien de ella. Al parecer, todos estaban demasiado conmocionados por la revelación de la verdadera identidad de White Silver, así que nadie dijo nada relevante para detener esta locura. Tavi, por otro lado, tenía una pregunta. Así que te pusiste White Silver porque estás enamorada del Silver Ranger, ¿verdad? Tuve que soltar una sonrisa burlona cuando la cara de la princesa se puso roja y un poco nerviosa. Para que sepas, trabajé muy duro para elegir ese nombre y no fue elegido por ningún enamoramiento. El blanco simboliza la pureza, el plateado la redención. Significa redención pura. Espera, ¿en serio? ¿Así es como elegiste el nombre? Dijo Tavi riendo. Además, ¿alguien más se dio cuenta de que no negó su enamoramiento? Eso me dejó sin aliento, ya que casi todos en la sala estaban al borde de la histeria y Tanya solo parecía molesta. Así que pensé en eludir el problema de tener que rescatar a Tavi de ser empujada por la esclusa de aire diciendo, bien, este es el trato. Te entrenaremos hasta el nivel de la Guardia Real. Si no puedes cumplir con ese estándar, le contaremos a la duquesa Satine todo sobre tu pequeño plan para escaparte y morir para evitar una guerra civil. Si puedes cumplir con ese estándar, nos callaremos el tema a menos que la duquesa Satine nos pregunte directamente si estuvimos involucrados. Un trato aceptable, princesa Crise. Tanya se giró y asintió, totalmente aceptable, capitán. Muy bien entonces, dije mientras me levantaba, comencemos. Tenemos un largo vuelo por delante y no hay mejor momento que ahora para comenzar tu entrenamiento. Escota, eres nuestro árbitro y médico, si parece que alguien va a morir, tiene la autoridad para terminar el entrenamiento. Puede que haya sido un poco brutal con mi explicación de lo que estaba a punto de suceder con la esperanza de asustarla en el último momento, pero ella simplemente sonrió y dijo, por aquí. Y se dirigió a la puerta. Finalmente, todos estaban en la bodega de carga de Lancer, los espectadores sentados en unas cuantas cajas o apoyados en ellas. Tanya y yo estábamos con nuestras armaduras en el centro de la bodega, que había sido despejada de carga de antemano, creando un pseudo círculo de entrenamiento. La primera prueba será sobre tus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Sin armas, solo confiamos en nuestra armadura y nuestras habilidades. Cuanto más tiempo puedas permanecer de pie, más posibilidades tendrás de impresionarme. Si me impresionas, pasarás esta prueba. Tanya simplemente asintió y se puso en posición de combate, brazo y pierna izquierdos adelante, pierna derecha atrás con los dedos de los pies apuntando hacia un lado y la mano derecha en un puño junto a la cadera. Yo seguí mi postura de combate, con el pie izquierdo ligeramente adelantado, el derecho ligeramente atrasado para estabilizarme y los brazos en alto, lista para atacar o defender lo que Tanya me lanzara. Le hice una señal a Escota para que comenzara el sparring. En 3, 2, 1, pelea. En lugar de lanzarnos a golpes, nos acercamos poco a poco. Justo antes de que nuestras manos se tocaran, le agarré la muñeca izquierda con la derecha y la parte de su torso. En respuesta, Tanya lanzó un golpe al cuerpo con el puño derecho, que yo sujeté con la izquierda. Con sus brazos atrapados, la atraí hacia mí y le di un rodillazo ascendente al abdomen. Luego le solté la mano izquierda para darle un codazo a la espalda y terminé el combo con una patada circular izquierda al costado. La patada empuja a Tanya al suelo y la persigo de inmediato para atacarla de nuevo. Tanya aprovecha el impulso de la patada para incorporarse, justo a tiempo para desviar mi patada circular. Rápidamente planto la pierna que acababa de usar para la patada circular en el suelo y giro para una patada de gancho giratoria. Tanya me da un pequeño empujón para que mi patada pase por encima de su cabeza, tras lo cual acorta la distancia para poder lanzar sus propios golpes. Esa segunda patada tenía dos propósitos.
Distraía a Tanya para que no me golpeara cuando estaba de espaldas y me hacía girar, dejándome de frente y listo para desviar cualquier ataque con las manos. Varios puñetazos y jabs penetrantes son desviados o bloqueados antes de iniciar mi contraataque. Giro el torso hacia un lado, de modo que el recto de derecha de Tanya se desvía en mi armadura. Antes de que Tanya pueda retraer el brazo, la agarro por la muñeca con el brazo derecho y la jalo hacia adelante, desequilibrándola. Un rodillazo en el estómago la aturde lo suficiente como para que pueda estrangularla. Hay justo el espacio entre el casco y el peto para rodearle el cuello con un brazo. Tanya forcejeó para liberarse. Yo simplemente me incliné hacia atrás, así que mi brazo la levantó del suelo y no pudo hacer palanca. Tanya cambió rápidamente de táctica y empezó a darme codazos en el estómago con la esperanza de soltarme. Mientras mi brazo seguía apretándole el cuello, los codazos obligaron a mi torso a inclinarse hacia adelante. Al restablecer el contacto con el suelo, Tanya rápidamente rodeó mi casco con las manos, tirándolo por encima del hombro para poder saltar y darme un rodillazo. Tanya puso su peso sobre mi cuello, lo que me obligó a bajar la cabeza y poder golpearme el casco de nuevo con otro rodillazo antes de zafarse. Inmediatamente aprovechó su libertad para patearme la rodilla derecha, haciéndome arrodillar antes de darme un tercer rodillazo en el casco, que me dejó de espaldas. Mis instintos gritaban que me alejara del suelo. Cosas horribles les pasan a quienes yacen en el suelo en una pelea cuerpo a cuerpo. Dejé que mis instintos me guiaran y rodeé hacia un lado, evitando el pisotón de Tanya. Desde allí, me puse de pie rápidamente y continué bloqueando y parando ataques, esperando la oportunidad adecuada para cambiar el rumbo. Esa oportunidad llegó cuando Tanya intentó una patada circular. Rápidamente avancé e intercepté su patada, bloqueándola con ambos antebrazos antes de envolver mi brazo izquierdo alrededor de su pierna. Con su pierna atrapada, enganché su otra con mi pierna derecha. Con ambas piernas en el aire, la espalda de Tanya inevitablemente se estrelló contra el suelo. Antes de que pudiera moverse, le di un rodillazo en el pecho para inmovilizarla y le asesté un puñetazo directo al casco. Bien, ya basta, Scott indicó al final del entrenamiento antes de acercarse a Tanya para inspeccionarla. Le quitó el casco con cuidado y encendió una linterna para comprobar si tenía una conmoción cerebral. Me aparté y esperé mientras Scott examinaba a Tanya en busca de lesiones persistentes. Bueno, estará mareada un par de horas, pero el acolchado del casco absorbe la mayor parte del impacto. Pero caer al suelo hará que su cerebro rebote dentro de su cráneo. Ese último puñetazo en la cara no ayudó. También tendré que revisarte si tienes alguna lesión. Un rodillazo en la cabeza no es bueno para tu salud ni tu bienestar. Simplemente asentí y me quité el casco para que Scott pudiera inspeccionarlo. Mientras Scott buscaba signos de conmoción cerebral, observé cómo Wisla y Ordo ayudaban a Tanya a levantarse y sentarse en una caja cercana. Parecía que la princesa estaba lo suficientemente lúcida como para saber que había perdido, ya que su rostro estaba surcado por la frustración y la intensa concentración mientras intentaba pensar en un nuevo plan. Necesito recordarte que el objetivo no es ganar. El objetivo es impresionarme. Veo que sus ojos se abren de par en par en shock mientras continúo con mi veredicto. Y ciertamente aguantaste mucho más de lo que pensaba, incluso conectaste varios buenos golpes. Por ahora, pasaste mi estándar para el combate cuerpo a cuerpo. Mañana probaremos tu condición física, así que mejor descansa lo más que puedas antes de eso. Gracias, Capitán Struck. No te defraudaré. Con un asentimiento, Tanya se dirigió a la habitación con Wisla prestándole el hombro para apoyarse. Una vez que se cerró la puerta de la bodega de carga, miré a mis compañeros guardias que se quedaron atrás. Algo en sus mentes. Mock fue el primero en responder. ¿Estás seguro de que es una buena idea, jefe? En realidad no. Fue mi respuesta inmediata. Lo correcto sería llamar a la duquesa Satine ahora mismo y contarle lo que Tanya está planeando. Pero con el destino de nuestro sector en juego, no podemos permitirnos desechar un plan que podría funcionar para calmar la situación antes de que estalle una guerra civil. Scott intervino. Estás poniendo el destino del sector en manos de un adolescente. Un adolescente que podría enfrentarse a mí, y todos saben por experiencia que no es tarea fácil. Vi a Ordo y Tavi encogerse al recordar la paliza que les había dado con la excusa de entrenamiento cuerpo a cuerpo adicional después del incidente del garrote. Creo que puede hacerlo. Ordo habló por primera vez desde que llegó a la bodega de carga. He sido amigo de Tanya durante varios años, sé de lo que es capaz cuando se lo propone. No hay signos de traumatismo craneal, pero por si acaso, volveré a verte en unas horas. Scott emitió su evaluación mientras guardaba su linterna. Gracias, doctor. Si de verdad quieres agradecerme, no te hagas ninguna herida que requiera un quirófano para curarla. Me aseguraré de no causar daños permanentes, respondí.
Probablemente sea lo máximo que pueda conseguir. Luego dirigí mi atención al resto de los guardias que se quedaron en la bodega de carga. Así que, ya que estamos todos aquí, por si acaso Lady Chryse demuestra su valía, ¿quién será la escolta de Vizsla mientras el resto estamos en Gargón? Tavi levantó las manos. Me ofrezco voluntario. Después de Concordia, Van Arsway y un local ayudaría mucho a mantener la artimaña para que no tengamos que necesitar un guía local. Buena idea, ¿alguien más se ofrece voluntario? Iré yo. Lady Chryse necesitará tus habilidades de combate, las habilidades médicas de Scott y las habilidades de corte de Moki en Gargón. Además, tener 2 novatos para proteger a Vizsla podría no ser suficiente en caso de que haya un intento de secuestro o algo así. Dijo Castell desde su asiento de atrás. Eso lo aclara todo. Si no hay nada más que hacer, voy a dormir para que se me pase este dolor de cabeza. Tras aceptar sus despedidas y buenas noches, salí de la bodega de carga para dirigirme a mi habitación y me acosté en la cama. Fue una sorpresa que Tanya pudiera haber ganado ese combate si no hubiera cometido algunos errores. Sabía que la había entrenado un instructor de defensa, pero lo que hizo Tanya no es algo que se pueda enseñar, sobre todo cuando la filosofía de los nuevos mandalorianos es la principal que rige el sector. No, eso fue talento e instinto afinado. No lo suficientemente fino como para vencer a un veterano, pero con el entrenamiento adecuado, será una fuerza a tener en cuenta. XXXX. Mandalore, Palacio Real. Corky Chryse. Negando con la cabeza, me quedé fuera de una de las salas de reuniones del palacio, escuchando a la tía Satine hablar con varios funcionarios públicos sobre el anuncio de Plata Blanca. Por lo que se oía, discutían sobre qué hacer y el consenso general era que nadie sabía qué hacer. Ser abiertamente hostiles podría provocar una guerra civil, y dejarlos hacer lo que quisieran era aún más preocupante. El hecho era que Gargón estaba en la periferia del sector mandaloriano y no se había integrado realmente en la economía desde que los nuevos mandalorianos tomaron el poder. Así que se argumentaba que simplemente los ignoraríamos. Y para ser justos, ese argumento parecía tener la ventaja, ya que ningún nuevo mandaloriano quería entrar en una guerra abierta contra ningún otro mandaloriano. Suspirando, negué con la cabeza y me alejé, dirigiéndome a los jardines. No podía sentirme más molesto por ser reivindicado. Unos años atrás, Tanya había dicho que los plateados eran diferentes de los belicistas de la antigüedad. Bueno, parece que Tanya se equivocó, algo que no pasaba a menudo, pero me alegró que esta vez tuviera razón. Ojalá no hubiera conllevado una guerra. Al entrar al jardín, encontré un sitio donde sentarme a contemplar la ciudad, respirando hondo para intentar centrarme. No estaba seguro de qué haría Satine con mi hermana. Coqueteó abiertamente con la ideología del belicista plateado y casi me convence. No me gustaban los antiguos belicistas, y su ideología era la razón por la que no conocía a mis padres, pero si mi hermana estaba dispuesta a defender algo con tanta pasión, al menos yo estaba dispuesto a leerlo. Y lo que había leído no estaba mal, y parecía que le quitaba el énfasis a la guerra y lo centraba más en la defensa y la economía. Pero claro, todo era una fachada, ¿no? Algo para convencer a la gente de su ideología y que se unieran a los planes del belicista plateado, Corky. La voz de Satine me llamó por encima del hombro, lo que me hizo mirarla. Tía Satine, dije con una sonrisa mientras se acercaba para sentarse a mi lado en el banco. Ha sido un día ajetreado, ¿verdad? Comentó mirando la ciudad. Pensé que te gustaría saber que Tanya está de camino a casa. Al parecer, le dio un poco de vergüenza meterse en esa pelea de hace unas semanas y decidió tomarse unas vacaciones de trabajo visitando algunos mundos del sector mandaloriano antes de volver. Sonreí. Aunque me molestaran sus inclinaciones políticas, me alegraría tener a mi hermana en casa. Aunque estaba seguro de que la tía Satine le iba a dar una reprimenda por todo el asunto de la pelea. Estaba en la habitación cuando eso salió en las noticias y Satine estaba bebiendo uno de sus tés en ese momento. En el momento en que salió en las noticias, casi se atraganta con el té y tuvo que escupirlo antes de intentar contactar inmediatamente con Tanya. «Qué bien, será bueno saber qué ha estado haciendo», dije con una sonrisa. Tenía más curiosidad por lo que había estado haciendo, que terminó con una pelea a puñetazos en un callejón. Por las imágenes que encontré en el pasillo, parecía que había estado allí con varias personas, incluido Bai. Sí, estará aquí en poco más de un mes, más o menos, solo espero que todo este disparate de Silver se resuelva antes, dijo con voz preocupada. Me incliné para abrazarla y le dije, todo estará bien, tía. XXXX. Afueras de la ciudad Gargón. Fenrao. Bueno, no es así como pensé que iría a esta misión, murmuré mientras me agachaba aún más mientras una serie de disparos blaster sobrevolaba mi posición. Rastreo el segundo códice plateado hasta este planeta con bastante rapidez.
y luego me encargaría de llegar a este planeta para continuar la investigación, averiguar quién era el responsable y llevarlo ante la justicia si era necesario. Estaba preparado para lo que creía que sería cualquier eventualidad, desde un señor de la guerra nómada hasta un pirata gángster. Para lo que no me había preparado era para un ejército propiedad de una corporación y para que el creador del Códice Plateado anunciara literalmente su postura de declarar la independencia. Tampoco estaba preparado para que se apoderaran de todas las naves en la zona de aterrizaje ni de la estación de holocomunicaciones. La información que entraba y salía de Gargón estaba, en ese momento, completamente bajo su control. Lo que significaba que estaba solo. Estar solo no era bueno para mis probabilidades de supervivencia. No cabía duda de que alguien descubriría que una de esas naves pertenecía a un miembro de la Guardia Real y empezaría a cazarme. Así que me propuse aumentar mis posibilidades, me alejé lo más posible de la ciudad y me uní a los nómadas locales. Los nómadas de este mundo eran mucho más religiosos que la mayoría de los mandalorianos, aún en la antigüedad, con muchas otras prácticas. No eran religiosos como los de la secta Concordia, que exigían no quitarse nunca el casco si uno quería considerarse mandaloriano. Pero sí solían disfrutar de la guerra. Así que, en cuanto les dije que Gargón le declaraba la guerra al sector mandaloriano, me preguntaron si podían ayudar en la guerra entre Mandalore. Si no hubiera sido un miembro de la Guardia Real y mi familia no hubiera servido a los gobernantes de Mandalore durante generaciones, podría haber cometido el clásico error de decir, bueno, no hay guerra entre Mandalore. Como la duquesa Satine rechazó ese título. Pero yo era alguien que había formado parte de la Guardia Real durante mucho tiempo. Así que inmediatamente dije sí, podían, que teníamos que evitar que este falso Mandalore alcanzara más poder. Así fue como me metí en esta situación, agachándome tras los escombros en las afueras de Gorgón, mientras soldados vestidos de negro disparaban sus blasters con una precisión lamentable, pero con mucho volumen, contra mí y contra los diversos mandalorianos nómadas de color, que en su mayoría usan lanzadores de balas y son mucho más precisos. Esta pequeña pelea llevaba ya unos 20 minutos, y estaba durando tanto tiempo principalmente porque el mandaloriano nómada encargado de robar los deslizadores, al parecer, no había podido desbloquear el almacén donde estaban guardados. Dichos deslizadores eran de grado militar y probablemente los usaría el falso Mandalore para cualquier conflicto que pretendiera desatar en el sector. Un deslizador con un cañón montado en un trípode en la parte trasera podía causar mucho daño. Por eso quería que los tuviéramos, ya que probablemente podríamos mantener la lucha durante mucho tiempo si los tuviéramos. Los nómadas no eran todos jinetes de animales. La mayoría viajaban en deslizadores, así que no era que no tuvieran la tecnología para operar estas máquinas. Solo necesitábamos sacarlos de allí primero, lo cual se estaba volviendo cada vez más difícil a medida que aparecían más enemigos. Tomando posición, desaté una descarga de fuego de mi carabina enviando a dos de los, lo que mejor podía suponer, mandalorianos con armadura de duracero que habían estado tratando de abrirse paso a través de la plaza abierta hacia los dioses en los que creían. Pero antes de que pudiera agacharme, recibí un disparo en el hombro que me hizo caer fuera de la vista, probablemente para bien, ya que sonaron más disparos a través de donde había estado parado. Revisándome para asegurarme de que no tenía daños permanentes, miré al mandaloriano nómada a mi derecha y dije, ¿tenemos algún otro plan en caso de que no podamos abrir esas puertas? Amanda Lauren, una nómada, me miró y luego levantó una granada. Cuando todo lo demás falle, simplemente vuélala. Bueno, no podía negar que no era un mal plan. Si no podíamos tenerlo, negárselo al enemigo. Así que no lo hice y en su lugar dije, ¿cuánto tiempo hasta que nos veamos obligados a usar el plan de volar, Chris? Recargó su lanzabalas con munición antes de cargarla, moviendo la palanca en el gatillo antes de decir, nos estamos divirtiendo un poco luchando contra estos Darmanda que fingen ser mando. Si las cosas se ponen un poco más desesperadas después de unos 20 minutos tal vez, entonces lo daremos por terminado, pero hasta entonces simplemente disfruta enviando a estos falsos manda a sus tumbas. Dicho nómada mandaloriano apareció entonces y disparó algunos tiros mientras otro recibió un disparo en su casco. Cayó aturdido por un momento, pero luego se dio la vuelta y volvió a sentarse a mi lado, levantando el pulgar. Simplemente negué con la cabeza con diversión antes de prepararme para mi propio intento de aumentar el fuego de unas cuantas balas, cuando escuché una explosión frente a nosotros. Dicha explosión fue seguida rápidamente por un aumento de fuego desde detrás de la posición enemiga. Levanté la cabeza y vi que había aparecido una tercera fuerza desconocida, que no llevaba la armadura negra de los falsos mandalorianos, sino que llevaba varias variantes de color, principalmente marrones. Había un mandaloriano con una armadura de colores llamativos y dos pistolas.
un mandaloriano con mochila propulsora roja sobrevoló a los soldados de negro y disparó desde arriba, matando a varios antes de aterrizar más cerca de nosotros. Empezaron a retroceder, lanzando fuego contra los soldados de negro, que al parecer comenzaban a entrar en pánico. Varios de ellos ya corrían a toda velocidad en dirección contraria. En cuanto el enemigo se dio por vencido y echó a correr, la figura enfundó sus pistolas y se giró hacia nosotros. Hola, chicos y chicas, lo siento si no necesitaban ayuda, pero bueno, no me gustan estos soldados falsos que fingen ser mandalorianos, dijo la figura, dando un paso hacia nosotros. Negando con la cabeza, me levanté del todo y dije, Bo-Katan, no esperaba encontrarme contigo aquí. Bo-Katan se detuvo y me miró, probablemente con expresión de confusión antes de reconocer la armadura. Sé que no esperaba ver una auténtica armadura de la Guardia Real Mandaloriana, supongo que vamos 2 de 2 en eso, dijo caminando en mi dirección. ¿Qué haces aquí, Guardia Real? Las tareas de cualquier Guardia Real, evitar que advenedizos causen problemas al liderazgo de Mandalore. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, Bo-Katan? Dije con cierta sospecha. Me pidieron que investigara un poco sobre quién estaba publicando este códice de plata falsa. Pero una vez que descubrí quiénes eran, confiscaron mi nave, y bueno, como que me pusieron de malas. Así que he estado trabajando con algunas bandas locales para causarle problemas a la plata falsa aquí, ya que no tenía nada mejor que hacer. ¿Y quién te pidió que hicieras esta investigación? Probablemente sea la misma persona que te pidió que hicieras tu investigación. Me molestó un poco que no confiaran en mí para hacer el trabajo, pero ya sabes cómo es. Diría que el hecho de que ambos estemos aquí significa que al menos podemos confirmar que este es el idiota que publicó el segundo códice. Asentí y me encogí de hombros. Bueno, parece que tenemos un objetivo en común. ¿Te importaría colaborar para, como dices, fastidiar a este idiota? Dije, ofreciéndole una mano. Claro, ¿por qué no? Cuantas más manos a la obra, mejor, dijo Bo-Katan, tomándome la mano y estrechándola. XXXX. Concordia, mina abandonada. Zoom Murdoch. Bueno, Zoom viejo amigo, has hecho una cagada de esto. Estoy absorto mirando el contrato que había aparecido en mi escritorio hace unos años cuando tuve acceso por primera vez a una base de operaciones funcional para trabajar en armaduras de nuevo. Todos esos años atrás estaba un poco desesperado, tan desesperado que mis droides en realidad habían estado saqueando el lugar cuando aparecimos por primera vez, buscando cualquier cosa de valor que pudiéramos vender o fundir para ser vendida. Todos estos años después, mi posición financiera era un poco mejor gracias a varios contratos que había aceptado a lo largo de los años, pero el primer contrato fue, bueno, el primero si no cuentas el de producir armadura para la joven Lady Kryze. El primero fue para un individuo que necesitaba una gran parte de la armadura creada para armar a su guarnición de fuerza de autodefensa para Gargón. Simplemente no le había dado importancia en ese momento, ya que era una oportunidad para volver a fabricar armaduras. Al parecer, era algo más que eso, ya que mi cliente declaraba la independencia del sector mandaloriano y fomentaba el radicalismo. Sé cómo elegir gente para la que trabajar, murmuré mientras volví a mirar el contrato. Había producido bastantes armaduras y ayudado a otros armeros a trasladar su equipo a ese planeta para producir más, y ahora soy cómplice de ¿qué es esto? ¿Traición? ¿Terrorismo? Sea lo que sea, no me conviene. Solo tenía que ayudar al responsable de esto. Yo acabaría muerto lo suficientemente fuera de escena como para no ser considerado el villano principal de la trama que estuviera tramando, o al menos no le diría a la gente que yo era quien lo había estado armando con armaduras y armas. Las armas probablemente eran lo más importante, ya que las armaduras eran para defensa personal, y todo el mundo lo aceptaba, pero las armas seguían siendo una incógnita. De acuerdo, todo lo que he estado haciendo es contrabandear algunos rifles aquí y allá de montones de alijos que conocía de la última guerra civil y las guerras de clanes, y todo el equipo estaba francamente muy anticuado o bastante destartalado. Pero a las leyes no les importaba si las cosas ya estaban en el sector cuando se trataba de mover armas. De hecho, tendían a inclinarse por el castigo, incluso si ya estaban en el sector. Es por eso que hasta este punto había estado vendiendo principalmente las armas fuera del sector mandaloriano, sacándolas del sector con la esperanza de que si alguna vez me atrapaban, recibiría un tirón de orejas ya que estaba desmilitarizando el sector mandaloriano. Debería haberme quedado con esa mentalidad. Si lo hubiera hecho, probablemente no estaría en esta situación. Bien, me levanté y agarré el contrato, preguntándome si debía destruirlo o guardarlo en algún lugar por si acaso había alguna prueba que pudiera usarse para evitar una caída repentina. De hecho, probablemente debería comprobar qué usan los nuevos mandalorianos para las ejecuciones. No había prestado mucha atención a esa parte del sistema judicial que establecieron.
Solo sabía que los tradicionalistas preferían los ahorcamientos y los pelotones de fusilamiento para tratar con los condenados a muerte, y eso solía bastar para mantener a raya a la gente, a menos que fueran psicópatas asesinos y dementes. Negando con la cabeza, consideré mis opciones. Quizá pasar desapercibido y abandonar el sector hasta que todo esto se calmara era la mejor opción. O quizás debería contactar con Satine. Ha sido más razonable en los últimos años. Quizás estaría dispuesta a escucharme y explicarme por qué este terrible malentendido me había llevado al lado equivocado del conflicto, y querría arreglarlo de alguna manera. Sí, se ha vuelto más razonable, pero pensándolo bien, no pensé que lo fuera tanto, al menos no todavía. El día que me llamó para que le fabricara una armadura fue el día en que sería lo suficientemente razonable como para aceptar una disculpa por algo así, y no creo que eso suceda jamás. Estaba demasiado convencida de la idea de las costumbres pacifistas como para pedir que se fabricaran armaduras en su nombre. Mientras me relajaba pensando en una salida, oí un pitido en uno de los paneles de las cubiertas superiores de la instalación minera, donde me alojaba y donde se encontraban la mayoría de los sistemas de seguridad. Dejé el datapad con el contrato sobre la mesa y subí las escaleras para ver qué era. Me pregunté dónde se habría metido Bo. No lo había visto desde que volví hacía 2 días. Pero claro, yo no era su padre, solo un viejo amigo de la familia. Podía irse corriendo y hacer lo que quisiera, y yo no tenía por qué preocuparme demasiado. Mirando la pantalla, me di cuenta rápidamente de qué se trataba el pitido. Detectaba 3 naves entrando en la atmósfera. Y en un curso directo hacia la instalación minera, las 3 parecían ser Lancer Pursuit Craft. Y así, me moví, dirigiéndome a mi nave con la esperanza de salir de allí rápidamente. ¿Por qué 3 Lancers aterrizaban en esta instalación minera? Esas naves solo las usaba la Guardia Real, hasta donde yo sabía, así que eso significaba que era por asuntos de la Guardia Real. Bueno, según toda la información que conocía, las únicas personas que sabían de estas instalaciones eran Bo-Katan y Tanya, ambos cercanos a Satine a varios niveles. Y no era casualidad pensar que me habían entregado después de reconocer algunas de las armaduras que había creado en las forjas de abajo como el mismo tipo de armadura que usaba el ejército Gargón que controlaba dicho planeta. Apenas había logrado salir cuando la primera de las 3 naves aterrizó en las 3 plataformas de aterrizaje restantes. Las otras 2 no tardaron en unirse, sentándose silenciosamente frente a mí. En ese momento tenía 2 opciones: correr hacia mi nave o intentar salir de esto con palabras hasta encontrar una posición para llegar a ella sin que me dispararan. Decidí que intentar hablar era la única opción, que probablemente evitaría que me dispararan. Al menos eso pensé hasta que se abrieron las puertas de 2 de las naves y un par de droides salieron y empezaron a inspeccionarlas. Si la Guardia Real estuviera planeando un aplastamiento y captura del malhechor, estaba seguro de que los droides se quedarían en la nave hasta que los guardias salieran. La tercera nave se abrió y de ella salieron Tanya, Vai y un séquito de guardias reales. Zoom, maravilloso, estás justo donde pensé que estarías, dijo con un tono alegre. Parpadeé un par de veces confundido antes de decir: Lady Kryze, ¿a qué debo el placer de su llegada y su destacamento de seguridad? Tanya simplemente sonrió y dijo: si le pidiera que hiciera 5 armaduras según las especificaciones que le di, ¿se quedaría callada? ¿Necesita que reforje su armadura? Pregunté con curiosidad por saber a dónde iba esto. No, son armaduras nuevas, conjuntos frescos, y tendrán que estar lo más pulidas posible. ¿Quiere una armadura de plata? Pregunté con incredulidad. Tanya, sé que hay algo llamado fase rebelde, pero ir para unirse a un loco y su búsqueda de un imperio corporativo es demasiado, creo. Eso provocó la risa de todos los que estaban frente a mí, aunque a mí no me pareció muy gracioso. Tanya simplemente sonrió y dijo: no nos uniremos a la falsa plata, de hecho, lo trataré con mucha dureza. Parpadeé y miré al capitán de la Guardia Real: es tu trabajo vigilarla y asegurarte de que no la maten, ¿verdad? ¿Te parece bien que insinúe que va a salir a intentar matar a Bresuk y su intento de construir un imperio? No, pero llevamos 3 semanas en esa nave y ha intentado que se recupere esto mediante todo tipo de entrenamiento que se me ocurre. Sigue volviendo. Me parece bastante respetable la determinación que ha puesto en lidiar con esta plata falsa, así que voy a ayudarla con eso para asegurarme de que salga viva de esto. ¿Por qué sigues diciendo plata falsa? Pregunta antes de que 2 más 2 se convirtiera en 4 frente a mis ojos. Tanya, ¿escribiste tú el códice de plata? Mi cabeza dejó de mirar a la Guardia Real mientras mi dedo seguía señalándolo. Armero correcto, dijo Tanya mientras un droide salía de detrás de los guardias reales y abría un maletín con una cantidad considerable de fichas de crédito.
X4 ha tenido la amabilidad de donar las ganancias de una de sus empresas para ayudarnos en nuestra operación para deshacer la influencia de la falsa plata. Esto debería ser suficiente para comprar los materiales que necesites para la armadura que queremos construir y un poco más para mantener en secreto quién es el verdadero plata blanca. Me quedé allí, asimilando esto, pensando un momento, intentando averiguar si me había vuelto loco o si esto realmente estaba sucediendo antes de decidir, al diablo. Asintiendo, tomé la maleta, la cerré y dije, trato hecho, 6 armaduras plateadas enseguida. ¿6? Dijo Tanya, confundida. Digamos que tengo una cuenta personal que saldar con tu supuesto plata falsa y esta es una gran oportunidad para saldarla. Una gran oportunidad para matar al testigo de mis errores y evitar que mi familia sufra represalias por parte del gobierno de los nuevos mandalorianos. Girándome para entrar, dije, probablemente tenga todos los recursos dentro para hacer la armadura que necesitan. Sin embargo, si hay algún detalle fino que podamos comentar mientras trabajamos, espero que ustedes me ayuden por aquí mientras solucionamos esto. Además, me giré hacia el grupo. 6 armaduras contándome a mí, pero aquí somos 9. ¿Qué pasa con eso? Vi y 2 de los otros guardias tomarán una de estas naves para hacer apariciones en el sector mandaloriano durante el próximo mes más o menos. Solo para construir una coartada para mi ubicación durante estos eventos. Asentí. Parece razonable. Muy bien, 6 conjuntos de armaduras plateadas enseguida. ¿Los quieren todos iguales o semi-personalizados? Grité entrando en la oscuridad de la montaña. Realmente personalizados, dijo Tanya siguiendo a la mayoría de sus guardias mientras Vi y otros 2 comenzaban a mover materiales de una nave a otra. Asumí que ese era su equipaje. XXXX. Concordia, Wilderness. Ramcota. Ser asignado para proteger a un grupo de granjeros presumidos con la fuerza no fue, en mi opinión, el mejor uso de mis habilidades. Pero lo había hecho porque la orden me había pedido que los cuidara. Y porque siempre había oído historias sobre lo temibles y aterradores que eran los mandalorianos en el campo de batalla. Habiendo servido en conflictos prolongados durante la mayor parte de mi vida, estaba interesado en ver qué era tan aterrador acerca de estos guerreros mandalorianos. En cierto modo, me impresionó lo que había encontrado. Toda su cultura parecía vibrar con el conocimiento de que la lucha era un estado natural del mundo y, por lo tanto, debían estar listos para luchar en cualquier momento. Pero luego, me decepcionó escuchar las descripciones de algunas personas sobre los mandalorianos, eran simplemente monstruos y no mejores que los Utts. Por lo que había visto viajando por este mundo, eran solo personas, entrenadas competentemente en las formas de combate, pero personas al fin y al cabo. Estaba seguro de que en otra vida contaría con muchas de estas personas como amigos, ya que muchos mandalorianos eran compatibles con mi sentido del deber. Y fue este sentido del deber lo que me impulsó a enviar una carta por transporte de carga a la Orden Jedi, diciéndoles que iba a investigar la insurrección en curso en Argón. Probablemente debería haber usado la Loret para informarles, pero probablemente me habrían dicho que no. Los Jedi siempre se centraron en preservar la estabilidad de la República, pero juro que a veces eran un poco lentos para actuar, y estaba seguro de que si les decía que lo haría por la Loret, se negarían debido a mi trabajo, proteger a los granjeros con poderes de la fuerza en la Gricorp. Sin embargo, si la enviaba por transporte de carga y simplemente decía que la Loret estaba caída al tomar la decisión, tendría suficiente margen para hacer lo que creía correcto. Intentar controlar la situación antes de que se convirtiera en una amenaza para la estabilidad de la región. Claro, cómo iba a llegar a Gargón era un pequeño problema. En resumen, no me habían dado una nave para el viaje a esta luna, por lo que probablemente podría prescindir de una conexión Holonet. Pero en momentos como estos, recurrí a mi herramienta más confiable. Dejé que la fuerza me guiara. Sin embargo, debo decir que la fuerza me había guiado al medio de la nada esta vez. Y viajar durante 2 semanas y media para terminar en una vieja base minera, por lo que parecía. Bueno, fuera de cualquier camino conocido y en medio de la nada, incluso en medio de la nada, Concordia. Me preguntaría si la fuerza se había equivocado si no hubiera 2 naves aterrizadas frente a la base minera y una tripulación de mandalorianos con armadura plateada cargando el vehículo más pequeño para lo que parecía un vuelo espacial o combates, ya que también se estaban cargando bastantes armas. Había 4 hombres, 2 mujeres mandalorianas y un droide cargando lentamente la nave. Una de las mujeres parecía más joven por su ligera baja estatura en comparación con las demás y actuaba más como observadora. La chica de cabello castaño rojizo observaba a los demás como si fuera la líder, asegurándose de que todo estuviera cargado. Algo extraño, y además parece tan joven.
Supongo que el individuo más grande, con una pesada hombrera en el hombro izquierdo, era el líder, solo por cómo suelen trabajar los mandalorianos. Su estructura de mando suele centrarse en que el más fuerte sea quien tenga el control. Me pregunté a qué se refería antes de darme cuenta de que la chica se había detenido y había empezado a mirarme. No, estaba tan lejos en la línea de árboles que no había forma de que pudiera verme, y tuve que usar binoculares para mejorar la visión solo para distinguir algunos detalles. Así que su reacción fue intrigante, y tuve la ligera sospecha de que sabía por qué la fuerza me había enviado allí. Sonriendo, me levanté de donde estaba acostado y comencé a alejarme de la línea de árboles hacia donde estaban, preguntándome qué pasaría. No tenía miedo de que me dispararan ni nada por el estilo. Si lo intentaban, estaba bastante seguro de que sería una pelea justa, pero aún así levanté las manos para demostrar que no era una amenaza. En cuanto aparecí, la chica inmediatamente agarró su casco y se lo colocó sobre la cabeza, ocultando su identidad. Luego les dijo algo a los otros mandalorianos, quienes inmediatamente agarraron sus propios cascos y se giraron hacia mí, algunos de ellos alzando sus armas. Sonriendo mientras me acercaba, dije, «Buenos días». El segundo individuo más grande apuntaba con un blaster en mi dirección y dijo, «Buenos días, Jedi, ¿puedo preguntarles qué hacen en medio de la nada? ¿Me creerían si les digo que salí a dar un paseo?», dije con una sonrisa. Pero como ninguno de ellos se rió entre dientes ni dio otra impresión que les dispararemos si no nos dan las respuestas que queremos, continué. «Creo que han oído hablar de todo el lío que está ocurriendo en Gargón. Algo terrible, en mi opinión. Tengo la clara sensación de que desestabilizará bastante esta región, y la Orden Jedi existe para detener estos disturbios violentos. Pero no tengo una forma fácil de llegar al planeta, así que pensé en dejarme guiar por la fuerza, y la fuerza me trajo hasta aquí». Los mandalorianos intercambiaron una mirada que no pude entender, considerando que sus cascos eran bastante anodinos. Aunque supuse que podrían tener algún tipo de sistema de comunicación interno y estaban teniendo una pequeña conversación de una manera que no podía oírlos. La más baja del grupo, la chica de cabello castaño rojizo que había ocultado su identidad, habló a continuación. «Bueno, parece que tu fuerza te ha estado dirigiendo en la dirección general hacia nosotros ya que vamos a Gargón, aunque no estoy segura de dejarte subir a bordo de nuestra nave para este viaje. No podemos ser vistos exactamente como si estuviéramos trabajando con los Jedi para la operación que debe realizarse. Bueno, la Orden Jedi no ha sancionado exactamente mi misión para lidiar con este problema. Estoy segura de que lo harán con el tiempo». La figura más baja presionó su palma contra su rostro con casco y luego pareció continuar la conversación que estaban teniendo a través de los canales secundarios que esos cascos les permitían. Después de un rato, finalmente dijo, «Bien, puedes venir, pero se espera que hagas tu parte». «¿Suena razonable, señorita?», pregunté, buscando un nombre. «Plata blanca servirá». Parpadeé y luego miré a mi alrededor a los otros mandalorianos con armadura plateada. Antes de volver a mirar la figura, noté que había extendido la mano para estrecharla. Extraño, ¿no están los problemas que ocurren en Gargón relacionados con alguien que se hace llamar Plata Blanca? «Un ladrón y farsante», dijo Plata, todavía levantando la mano. «Tenemos la intención de asegurarnos de que el robo se deshaga y eso es todo lo que haremos, no intentar tomar el intento de esta persona de desestabilizar el sector y forzarlo si eso es lo que te preocupa». Asentí, con la cabeza comprendiendo la implicación implícita, que lo que importaba era que nuestros objetivos estuvieran alineados, no porque lo hacíamos, así que tomé su mano y la estreché. «Suena como un trato entonces». Asintiendo con la cabeza, miró al droide y dijo, «Plata 10, escolta al Jedi a una habitación en la que pueda quedarse». «Sí, señora», dijo el droide, dando un paso adelante antes de decirme, «Por favor, sígame, maestro Jedi». Riendo, comencé a seguirlo, pero no antes de decir, «Entonces, ¿por qué todos tienen nombres en código alrededor de la palabra plata y blanco?», dijo Plata Blanca con naturalidad, antes de girarse para mirar a sus guerreros mandalorianos, probablemente teniendo otra conversación privada que no pude escuchar porque no tenía casco. Encogiéndome de hombros, seguí al droide dentro de la nave. Fin del capítulo 17.